A pesar de haber sido ellos derrotados en la Revolución Mexicana o en las muchas revoluciones mexicanas, la figura de ambos, tanto en tándem como separadamente, atraviesan la historia del siglo XX mexicano y además desbordan las fronteras y se convierten en líderes revolucionarios estudiados o seguidos en distintas latitudes del mundo. Se trata de Emiliano Zapata y Francisco Villa. El programa de hoy vamos a dedicarlo a ellos, sobre todo en virtud de la edición de una interesantísima correspondencia entre Villa y Zapata. El libro se llama Nosotros los hombres ignorantes que hacemos la guerra. Es un libro que acaba de salir y es una obra compilada por Armando Ruiz. Él es nuestro invitado junto con Héctor Zarauz. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Y qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. No sé si decir si esto va a ser evocaciones de Zapata o de Villa, más bien es un debate sobre las figuras de ambos, de Villa y de Zapata, en virtud de que, como dije en la introducción, acaba de editar Conaculta, Nosotros los hombres ignorantes que hacemos la guerra. El título no me gusta nada, pero ahora veremos quién puso el título, que es la correspondencia entre Francisco Villa y Emiliano Zapata. Nos acompaña amablemente Armando Ruiz Aguilar, compilador del libro. Hola, Armando. ¿Qué tal, Ismael? Muchas gracias por esta invitación. Y también nos acompaña Héctor Zarauz. ¿Qué tal, Ismael? Un gusto estar de nuevo en la Plaza de Armas. Tenemos, traje aquí los muestro a la cámara, no son las únicas evidentemente, pero las biografías canónicas de uno y de otro, el de Pancho Villa, del doctor Frederick Katz, y también tengo por aquí la correspondiente, pues sí es biografía, análisis histórico, Zapata y la Revolución Mexicana, de John Womack Jr. Aquí se puede ver precisamente cómo dos investigadores externos de primer nivel dedican obra y buena parte de sus esfuerzos de investigación y de análisis a estas dos figuras fundamentales. También, por ejemplo, Eric Hobsbawm, son dos libros, Bandoleros y Bandidos, también ahí analiza sobre todo a Villa en las interpretaciones que hace Eric Hobsbawm sobre estas figuras que, como digo, pues fueron derrotados. Por ejemplo, Arnaldo Córdoba, en el clásico que siempre lo traigo, que es aquí como un poco la Biblia para entender la Revolución Mexicana, tiene Liberalismo y Positivismo, capítulo 1, de liberalismo al populismo, capítulo 2, y el capítulo 3 es La otra revolución. Y ahí está Zapata, Villa y los Flores Magón. Entonces, como digo, fueron vencidos, digamos, derrotados ellos físicamente, digamos, Zapata en el 19 y Villa en el 23. Pero su figura atraviesa el siglo XX tanto en movimientos de organización política incluso radical como la guerrilla, como en manifestaciones culturales de diverso tipo. Pero bueno, Armando, ¿por qué no primero nos explicas un poco la historia de este libro, de la investigación? El título que no fue tuyo, ¿verdad? A ver, cuéntanos un poco la investigación. Bueno, es un trabajo que empecé a realizar hace algunos años y un poco quiero dar esos orígenes, ¿no? Hace algunos años, trabajando en el AGN, hubo un programa de rescate de archivos municipales en Chihuahua. Tuve la oportunidad de ir, se organizaban los archivos para que fueran, los archivos siempre van a ser el taller del historiador, y entonces esa estancia ya me llevó a tener contacto con los historiadores. Al regreso a México me contactan precisamente con el profesor Katz durante 3 años
y medio a hacer un trabajo de investigación a este archivo. Parte de esa investigación, esas fotocopias que les enviaba yo, pues era precisamente para ese libro de Francisco Villa, y en ese ínter yo también empecé a enamorarme del personaje, y también al mismo tiempo que le enviaba documentación y demás, fui acumulando algunas cartas. Parte de esas cartas se quedaron en un primer esfuerzo editorial del doctor Rubén Osorio, que en el 86 sacó un libro que se llamó Cartas y Telegramas de Francisco Villa, en donde la correspondencia con Zapata dio a conocer 6 cartas. Posteriormente, ya en el 2006 va a ser una nueva reedición y va a encontrar 17 cartas. Y en ese ínter, aprovechando que era hasta el 2010 y que hice esa propuesta con Aculta, pues me la aceptan y llego a hacer un poquito más de esta investigación y encuentro 26 cartas. Entonces se juntaron pues muchas cosas, factores interesantes, y pues simplemente, como siempre he trabajado en archivos históricos, dije, puede ser una buena oportunidad para presentarles para un público amplio. Esta es la correspondencia completa hasta hoy conocida. Hasta ahorita, sí. Sí. Ojalá estuvieran más cartas, pero digamos, de lo que alcancé a indagar fue eso, y también con una ventaja interesante, que la mayor parte de esas cartas, salvo 2, están aquí en México, están resguardos en el Archivo General de la Nación en diferentes fondos, y en el Archivo Histórico de la UNAM está en el Yesos, que también puede la gente llegar a consultarlos ahí. ¿El título es algo dicho en alguna de las cartas? Es más bien cuando en ese encuentro en Xochimilco. Igual yo también hasta el principio yo había pensado que se llamaba una batalla epistolar. Yo quería darle ese peso, que dar a conocer que entre Villa y Zapata, aparte de los balazos, las anécdotas con las mujeres y demás, también había un cuidado, un orden con su documentación y con sus archivos. Pero igual también ya después de que el proceso editorial me llamaron para hacerme sugerencias y demás, estoy encontrando, digamos, de que también esta es una metáfora interesante, ¿no? Por decir, nosotros los hombres, si lo vemos en el contexto, sonaría grosero, ¿no? Nosotros los ignorantes, los que hacemos la guerra, pero como el punto seguido es la correspondencia de Villa y Zapata, sonaría esa metáfora, ¿no? Que siendo ignorantes hicimos una guerra y lo vamos a demostrar, que no nomás es una guerra en lo militar, sino en lo político, que eso lo vamos a descubrir en la lectura de las propias cartas. Sí, porque tanto Córdoba, por ejemplo, don Arnaldo dice, lo tengo aquí, que a su juicio, dice, juicio de Córdoba, dice, en realidad ellos no hicieron una revolución porque no tenían una idea. O sea, Córdoba dice, la revolución, y de hecho no cita a Lenin, pero la tesis un poco de Córdoba es en algún sentido leninista, dice, una revolución cobra sentido cuando es nacional y cuando tiene la perspectiva nacional. Entonces, según Córdoba, tanto Zapata como Villa no hicieron en ese sentido una revolución. Y Hobsbawm, cuando define al bandolero social, dice, hay 2 tipos, conceptualizando, ¿no? Dice, hay 2 tipos de bandoleros sociales. El bandolero, digamos, sanguinario, que se venga por X y razón, un poco lo que pasa con Villa, ¿no? Que él entra en la vida, digamos, de bandolero, y lo digo, no lo digo críticamente, ni peyorativamente, por una cuestión de una hermana, etcétera, ¿no? Entonces dice, el bandolero de venganza, de sangre, es el primer caso, y está el bandolero Robin Hood, ¿no? Digamos, aquel que está un poco fuera de la ley, pero no nada más por romper la ley, sino para quitarle los ricos a los pobres. Y entonces dice que siempre hay conexiones ahí, pero la clave que da Hobsbawm es que él los considera prepolíticos, no porque sean de la prehistoria, sino prepolíticos en el sentido de que no tienen categorías y conceptos para interpretar el propio proceso en el que ellos están inmersos y en el que ellos mismos activan, ¿no? Pero bueno, en fin, estos son algunos referentes que yo pongo sobre la mesa de discusión. Y que serían debatibles, me parece, Ismael, a la luz de nuevos estudios, tanto sobre Villa como sobre Zapata, ¿no? Porque hay una transición, por ejemplo, en Villa, que estaba citando, hay un poco de estos 2 bandoleros, hay un poco del Robin Hood y del bandolero de venganza. Pero lo que es muy interesante es cómo este personaje, que en efecto tiene esas raíces, deriva en el máximo personaje de la revolución en aglutinar a Fuerzas Armadas tras de sí y plantear, con sus limitaciones, pero plantear al fin algunos proyectos de orden, que eso también es una cuestión que se debate, ¿no? Si es nacional o no lo es, ¿no? Pero llega a haber algunos ensayos de legislación, hay una ley agraria finalmente, no se lleva a cabo, que tiene un contexto sí regional referente al norte del país, pero que bueno, es un planteamiento también político, ¿no? Claro.
es un personaje que proviene de estas raíces de bandolerismo, pero que lidia con los Estados Unidos, que tiene representantes ante los gobiernos de Estados Unidos. Es un personaje con estas limitaciones de su origen de clase, pero que tiene un concepto de la guerra muy desarrollado para el momento. Claro, lo va a vencer Obregón, que lleva todavía a tener mayor eficacia en términos militares, sobre todo a la luz de la Primera Guerra Mundial. Parece que Obregón ensaya algunas de las estrategias militares de la Primera Guerra Mundial en México durante la Revolución y por ello vence a Villa. Pero con todo este contexto, Villa logra derrotar al ejército porfirista, por ejemplo, ¿no? Un ejército que había sido educado en un colegio militar, ¿no? Y con mayor intuición Villa logra derrotarlo. Y también es el debate en torno a Zapata. Se ha dicho mucho que era un movimiento encapsulado, ¿no? Que no quería salir de su región. Y nuevos estudios de Francisco Pineda Gómez, que por cierto hace un excelente prólogo al libro de Armando, también excelente, cuestiona este encapsulamiento del zapatismo. La tesis de Pineda Gómez y de otros estudiosos de Zapata es que no hay tal, sino que las limitaciones son más bien de orden logístico, más que de un deseo de expansión, ¿no? Y esto me parece interesante, ya entrando un poco a las cartas de Villa Zapata, cómo reiteradamente Zapata en las cartas refiere la necesidad de que le envíen armamento. O sea, no se expande el movimiento, pero porque no tiene las condiciones para expandirse. Esa es una. Y otra porque el ejército de Zapata estaba constituido básicamente de campesinos que estaban asentados en las comunidades en las que peleaban. Entonces, no era un ejército de expansión de manera natural, porque parte del año lo dedicaban al cultivo de sus tierras y parte del año a pelear, a diferencia del ejército, por ejemplo, de Villa, que es más un ejército profesional, ¿no? Que está dispuesto a expandirse, porque está formado por pequeños propietarios, por ferrocarrileros, sí, obreros, mineros, que bueno, finalmente no están atados a un centro de trabajo, ¿no? Sino que es una mano de obra o son personas que tienen más movilidad geográfica, ¿no? Y que tienen el armamento que proviene de los Estados Unidos, producto del contrabando. Hay una, ahorita en la charla, pienso en el inicio del libro de Womack, para conectarlo con algo que dice, para abonar un poco a esta primera bloque de discusión del carácter, digamos, político, ideológico de estas figuras tan importantes que fueron líderes indiscutibles, ¿no? Pero dice Womack, este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que por eso mismo hicieron una revolución. Nunca imaginaron un destino tan singular. Lloviera o tronase, llegaran agitadores de fuera o noticias de tierras prometidas fuera de su lugar, lo único que querían era permanecer en sus pueblos y aldeas, puesto que en ellos habían crecido y en ellos sus antepasados por centenas de años vivieron y murieron, en ese diminuto estado de Morelos del centro sur de México. Esto dice Womack. Y luego don Arnaldo Córdoba dice... En una parte dice lo siguiente, dice, por lo demás, Zapata se debía a su gente, de ella derivaba su fuerza como figura nacional, y su gente era la primera que no podía comprender lo que significaba una revolución nacional. Porque se dio el zapatismo, la revolución no quedó en los límites dentro de los que la concibió Madero. Esto es importantísimo, ¿no? O sea, de no haber sido por ellos, la revolución hubiera sido otra cosa. Como lo demostró Cabrera en su discurso del 3 de diciembre de 1912. Esa revolución nacional podía y debía salirse de los linderos de las revoluciones políticas clásicas europeas, adaptando las demandas populares. Esto es fundamental, sobre todo a la luz ya de la vinculación de la figura de Zapata, que antes de entrar al programa analizábamos, que es más Zapata la figura que se queda en ciertos movimientos guerrilleros y quizá Villa en los populares, pero bueno, ahorita analizamos eso. Y sigue don Arnaldo, bastaba entregar la tierra a los campesinos para que estos dejaran de ser zapatistas. Bastaba que les entregaran lo que pedían para que dejaran de ser zapatistas, ¿no? Tal parece que los que por principio no entendieron esto fueron los propios zapatistas. En último análisis, aunque lo hayan querido, el hecho es que no lucharon por el poder político y ello tuvo consecuencias fatales. Y luego, páginas después dice,
Es el canto del cisne de los campesinos armados, el último testimonio de la sapiencia política de las masas populares, de su espíritu democrático, la confesión postrera y virtual de una equivocación que causó su ruina, el no haber sabido o no haber podido luchar por el poder político, aferrados a su única demanda, la tierra, y al temor y la desconfianza que habían heredado de los gobiernos. En fin, aquí habla permanentemente de esto, ¿no? De que no querían tomar el poder político, yo creo que por el desprecio merecidísimo. Aquí bueno, siempre a los políticos. Sí. Pero Claro. bueno, en fin, son más elementos que yo pongo para... Bueno, yo creo que, digamos, es independientemente, siempre es el agua seguir investigando, indagando, porque evidentemente se siguen viendo fuentes, otras interpretaciones, ¿no? Y por ejemplo, ya entrando, por lo menos en mi caso, a lo que son las cartas en sí, yo no encuentro ese regionalismo en Zapata, sobre todo posterior a la debacle de Villa, en Celaya y demás, vienen una serie de propuestas para tratar de unificar hasta el país, nombrando en conjunto a un representante, a un presidente interino. Y al tener esa representación, precisamente va a quitar ese sesgo de lo regional para hacer un programa pues, más amplio, ¿no? Yo creo que esa sería, digo, si me permiten decir, una de las aportaciones. Están esas cartas, se han conocido por separado, pero aquí, digamos, en una lectura diacrónica, como que no encontraríamos eso. Y también quisiera decir que sí, efectivamente, hubo una derrota en lo militar, también hay una victoria en lo político y en lo moral, ¿no? Independientemente en el caso de Villa, aunque en el caso de Columbus, que aunque se perdió, aunque hubo más bajas villistas, para muchísima gente extramuros a México sigue siendo como una satisfacción a veces que alguien haya invadido los Estados Unidos, ¿no? Por la historia que hemos sabido y siempre. Entonces sería para mí como una victoria moral en alguna manera. Y también, claro, curiosamente ahora, el pueblo de Columbus, como ya se ha dicho infinidad de veces, ha subsistido gracias a la fama del ataque a Pancho Villa, ¿no? Porque es una comunidad de Estados Unidos perdida en el fin de Nuevo México y que gracias a ese ataque pues aparece en el mapa, ¿no? Entonces, y también las consideraciones políticas, un poco, digamos, Villa, a diferencia de Zapata, que tenía el plan de Ayala y demás, por sus manifiestos, por sus publicaciones en el periódico oficial y demás, y en la lectura de las cartas hay un legado que va más allá a lo mejor del agrario, pero siempre hay una idea de justicia, ¿no? Entonces esa lectura en conjunto nos va a permitir, y sobre todo entre ellos mismos, porque ellos son los que nos están hablando a través de las cartas, ¿no? Esa sería, digamos, como incluso la invitación para que la gente, claro, que lea y que pueda tener esas ideas, pues se cautiven. No, claro, y además porque estos, en fin, el de don Arnaldo es 74 me parece, sí, y Guamac es 67 me parece. Entonces, por eso aquí el interés de esta recopilación para ayudar tener esto como criterio de contraste y luego dar la lectura de libro tan interesante. Aquí hay una carta que menciona de agosto del 14 de Emiliano Zapata Villa, y entonces dice: estamos dispuestos a que la guerra siga hasta su fin si alguien pretende pisotear los intereses del pueblo. Confío en su patriotismo. Ahí está diciendo Zapata, nosotros vamos a seguir aquí y confío en que usted también Y hay otra carta en donde Zapata le pide armamento a Villa para continuar la guerra. O sea, no, aunque ellos ya han realizado el reparto agrario en Morelos o algún reparto, no se ha desactivado el movimiento. Y por el contrario, se está planteando la expansión del movimiento, dice él, para tomar Puebla, el Distrito Federal, sí, y Veracruz. O sea, está pensando en ir tras Carranza, pero no llega el armamento, ¿no? Y es un movimiento que, si bien es cierto que estaba muy adherido a sus bases campesinas, pero el planteamiento es nacional, es decir, es el plan de Ayala aplicado nacionalmente, claro, no en las comunidades de Morelos nada más, ¿no? Y es algo que también le reitera constantemente Zapata a Villa en sus cartas. De tal suerte que en un país agrario como lo era México en esos años, tiene enorme impacto el plan de Ayala, ¿no? Y logra los levantamientos en el estado de Guerrero, en Puebla, Estado de México, en las zonas rurales del Distrito Federal, desde luego en Morelos mismo. Estoy mencionando solamente los estados en donde hay movimientos muy notorios de los zapatistas, en el centro, en donde están las comunidades indígenas y campesinas, pero también hay manifestaciones en Veracruz, en Chiapas y en otras entidades, ¿no? De manera que eso es cuestionable todavía de si es un movimiento encapsulado que no quiere crecer, claro, ¿no? Ahora, las reflexiones del doctor Córdoba son interesantísimas sobre los planteamientos de gobierno nacional, porque ninguno de los dos, ni Villa ni Zapata,
quieren ser presidentes de la República. No hay ciertamente con claridad un planteamiento nacional y delegan esa responsabilidad en los presidentes de la convención. Claro, que es lo que dice ahí, el drama de ellos fue que no quisieron tomar el poder, ¿no? Que es un poco ahí la tesis clásica, digamos, clásica de Lenin, del qué hacer cuando dice que las contradicciones, las contradicciones en las relaciones económicas por sí mismas lo único que producen es el trade unionismo, decía él, ¿no? Es decir, el sindicalista que pide mejoras salariales, etcétera, pero nada más, ¿no? Y entonces es la ideología que tiene que venir de fuera, del político, el que tiene que recoger esa, digamos, esa dialéctica e incorporarla a una dialéctica superior, digamos, con planteamientos ya de otra escala, ¿no? Y ahí es donde se dibuja la figura de la revolución. Pero déjanos hacer un corte. No saben, estamos hablando sobre la interesante correspondencia entre Villa y Zapata que remueve interpretaciones anteriores. No Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Armando Ruiz y Héctor Zarauz sobre la interesante compilación que ha hecho Armando, editada por Conaculta. Nosotros, los hombres ignorantes que hacemos la guerra, correspondencia entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, que ya está disponible, ¿verdad? En librerías, ya está circulando. La semana próxima sí. Comienza. Vale muchísimo la pena, sobre todo por aquí, pues las interpretaciones que yo he puesto un poco son las clásicas, Córdoba, Guama, Katz, pero bueno, como dice Héctor, ha habido y Armando, ha habido ya más investigaciones y esta compilación también contribuye a remover los análisis. Hay una parte aquí en la que dice, Zapata planteó de modo insistente a Villa el peligro que representaban para la revolución los furibundos personalistas con careta idealista. Cita, vuelvo a repetir a usted que debemos fijarnos bien en todos nuestros compañeros y falsos partidarios para no dejarnos sorprender a fin de que la causa no sea traicionada y el pueblo burlado de sus esperanzas. Esto es a inicios de 1914, en el contexto de la convención del 14. Y tú tienes por allá otra carta que habla sobre el parque, ¿no? Que sí, no llegan a México porque les faltaba parque. Exacto, relativo al encapsulamiento del movimiento, dice Zapata a Villa. Solamente a la escasez de parque se debe que no hayamos tomado la Ciudad de México, pues mis tropas están bastante bien dispuestas. En este concepto, he de merecer a usted se sirva a mandarme la mayor cantidad que pueda, de parque Mauser 7 milímetros, 30-30 y de cañón, pues estas municiones son indispensables para violentar la toma de las plazas de México y Puebla y continuar el ataque al puerto de Veracruz. Esto está fechado en febrero de 1915 y comprueba, me parece que es donde está recluido Carranza en este momento. O sea que sí había una idea de continuar la movilización para acabar con Carranza, no es de que se hayan hecho bolas y no sabían qué hacer. Sí, porque hay otra parte en donde le dice Villa, oiga, acabo de desconocer a Carranza, lo invito a que usted lo haga. Y dice, bueno, es que nosotros desde nunca lo reconocimos, entonces exacto. Ya desde entonces su petición ya no tiene sentido, ¿no? Pero comentabas que precisamente en la Ciudad de México, digamos, las bajas y el derramamiento de sangre fue en realidad Sí, poco, bueno, ¿no? es así curioso llegar a esta anotación, ¿no? Puesto que se van a reunir aquí los dos ejércitos más poderosos, que eran los que militarmente hubieran tenido la gran batalla de la Revolución Mexicana, pero el hecho de que Carranza previamente en noviembre ya se había ido a refugiar hasta Veracruz, pues deja aquí que esté un ejército de esta ocupación, pero más bien este es un paseo, ¿no? Evidentemente, sí, políticamente sí va a haber aquí el asiento de los poderes de la soberana convención revolucionaria, van a trabajar y demás, pero digamos, no hay guerra, ¿no? Incluso es muy interesante eso que un ejército de ocupación en la parte zapatista ande pidiendo limosna en las calles o viendo algunos diarios de los villistas que se la pasaban visitando museos o en las noches iban a ver María Conesa y demás. Es una ocupación, pero no fue tan violenta para los ciudadanos, ¿no? Que siempre una ocupación militar pues produce las zozobras correspondientes y demás. Eso también sería como para decir que esa ocupación villista zapatista pues fue casi de saldo blanco, ¿no? Simbólica. Sí. Hay otra cuestión también que debemos de analizar de las cosas que son afines y que no fueron afines entre Villa y Zapata. Hay una carta que también encontramos en esta investigación, se acaba de reencontrar esa carta, cuando Zapata hace un análisis hacia 1917 de a su juicio pues por qué fracasó parte de la alianza del
los convencionistas, ahí está el acusar a Roque González Garza y a Cházaro, a Lagos Cházaro, de precisamente entorpecer o no facilitar el trabajo hasta los zapatistas, ¿no? Es una carta muy interesante y bueno, pues se la manda a Villa como para un análisis ya posterior hasta el 17, pero también es importante esto, ¿no? Porque aunque después de la derrota de Villa en Celaya va a haber un decaimiento en cuanto a los apoyos militares y demás, siempre se sabían que eran aliados naturales, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante de ir viendo todas estas dificultades, ¿no? La falta de este parque, qué los unía, qué los desunía, todas esas cuestiones también, y los factores incluso humanos y culturales, ¿no? El venir a la Ciudad de México en un principio, yo creo que les ha de haber ocasión, aunque ya habían estado en México, pero ya como líderes de 2 ejércitos, pues era muy importante sus declaraciones en Xochimilco, ¿no? A mí me sigue pareciendo muy tierno esa frase de que Zapata le va a confesar que se siente mareado en las banquetas, ¿no? Y Villa dice que es un rancho muy grande, ¿no? Pero digo, definitivamente tenían mucho personal atrás, pues para afincar un gobierno. De hecho, Villa fue gobernador en Chihuahua un mes y Zapata también tenía que ver con disposiciones municipales, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que analizar y eso un poco de la ayuda en ese trabajo. Hago también una cronología de hechos en la que también, aparte de mencionar los factores militares y demás, también traté como una cuestión de que se diera a conocer ese cuidado, ese aspecto administrativo sobre sus archivos y su correspondencia. Que gracias a eso, digamos, en parte cuando incautan los archivos de Zapata en Tlaltizapán y en Cuautla, en Milpas, pues son los que a la fecha podemos disfrutar su consulta en el AGN, ¿no? En el caso de Villa, paradójicamente, no hay un archivo de Pancho Villa, como todavía no está públicamente el archivo de General Ángeles, ¿no? Pero en esta acción ¿No está el de Felipe Ángeles? No. O sea, por lo menos está en poder de una parte de la familia Ángeles, todavía no se ha hecho la gestión para que pasen a una institución pública, para que se haga el catálogo y también pues para que se conozca esa parte importante, porque Ángeles es un personaje que tiene que ver tanto con Villa como con Zapata, ¿no? También un general con una trascendencia interesantísima. ¿En qué momento se da la conexión de Ángeles con Zapata? Bueno, curiosamente cuando es mandado por Madero para apaciguar Morelos, ¿no? Y por eso ese sería, correcto. incluso ese sería un punto de desunión entre Villa y Zapata. Ángeles, ¿no? es otro personaje. Sí, ¿no? pero por ejemplo Villa adoraba a Madero y precisamente el plan de Ayala va a surgir en contraposición porque no cumple los postulados que querían los zapatistas y entonces siempre va a haber esa disposición. Incluso, por ejemplo, estando aquí en la Ciudad de México, que sabemos que Villa mismo va a cambiar el nombre de la calle Plateros y le va a poner el nombre de Madero, pues eso fue a disgusto de los zapatistas, ¿no? Pero bueno, ese era el deseo de General Villa y él mismo va a poner el nombre de la calle y hasta la fecha persiste ese nombre, ¿no? Entonces, sí, un poco aquí lo que dije, ¿no? A veces, al principio, que muchas veces se le considera Villa y Zapata como los líderes sociales, etcétera, pero no. Había diferencias. Hay diferencias. Pero no. Yo creo que es lo interesante del recuento de Armando, de las cartas, que nos permiten, a través de las voces de ambos, encontrar las coincidencias que hubo en el movimiento y las diferencias, porque uno dice, bueno, si eran los 2 ejércitos más poderosos, bueno, ¿por qué no ganaron la revolución? ¿Por qué no llevaron a cabo el plan de Ayala? Bueno, pues también porque había diferencias, por todas estas cuestiones logísticas distintas que hay entre el ejército zapatista y villista, y la inconexión que va a haber después, ¿no? Entonces hay coincidencias en cuanto a su anticarrancismo, ¿no? Pero había diferencias en cuanto al antimaderismo. Claro, o sea, una cosa es Madero y otra cosa, Madero, digamos, los desunía y sí, Carranza los unía. No hay contacto en el enfrentamiento, ¿no? En la época del maderismo, digamos, no hay contacto entre ellos. No hay contacto. El contacto viene ya posteriormente, cuando se está esbozando la ruptura dentro del constitucionalismo con Carranza, ¿no? ¿Y Obregón? Obregón va a salir de la Convención de Aguascalientes, en un principio apoyando al gobierno de la Convención, pero de ahí se va a deslindar y se va a ir con Carranza. Y posteriormente va a ser el militar que va a derrotar en el Bajío a Villa, ¿no? Claro. Y bueno, siguiendo con las diferencias y las coincidencias, también se nota un afán, pero creo que queda más en un afán como en buenas intenciones, no sé qué piensa Armando, de lograr una unidad, como que hay una conciencia en ambos de que ellos encarnan la rebelión popular o la revolución popular. Pero también esto que dice Armando, que tal vez ahí tengamos una diferencia, de que uno dice que de andar en las banquetas nada más se marea,
que me parece que es Zapata, y que el otro dice, este rancho está muy grande, está proyectando también una mentalidad de limitación, de que hay una conciencia de que están limitados para ejercer el poder de manera nacional, tener un proyecto nacional. Y por ello delegan en otros representantes, en los representantes de la convención, la posibilidad de ejercer este poder, que es una tercera corriente la convención, los presidentes de la convención. Y también... ¿Qué es una tercera corriente, te refieres? Militar, ¿no? Ah, correcto, correcto. Sí, Eulálio Gutiérrez, a su vez, él había realizado acciones de armas muchísimo menores que las de Villa y de Zapata. Y que están apoyados por otros militares también, ¿no? Que, digamos, son relativamente independientes, entre ellos Obregón, que después, como te decía, se deslinda y se une a Carranza. Esta limitación de la que ellos son conscientes también conduce a la decisión de elegir un representante que sea presidente de la República. Y en esto también hay una coincidencia y hay una diferencia. Ambos coinciden en que hay que elegir a un presidente, y esto es muy interesante en las cartas, pero no se logran poner de acuerdo en quién va a ser ese. Felipe Ángeles es el candidato de Villa, pero es rechazado por Zapata. Dice, bueno, sí, Ángeles no es mal candidato, pero preferiría que fuera Vázquez Gómez, ¿no? O bien que fuera Calixto Contreras, un villista que había manifestado mayor interés en el ideario agrarista. Que esto también es un matiz de diferencia entre ambos. Para Zapata es importantísimo el reparto agrario y es un proyecto de orden nacional. Insistentemente menciona que se respete y que se lleve a cabo el plan de Ayala. Y para Villa, si bien también es importante, el reparto agrario no es lo central. De hecho, hay acciones contradictorias de Villa a lo largo de sus avances militares con relación a los repartos agrarios, porque en ocasiones respeta las haciendas y en ocasiones las reparte. Por ejemplo, las haciendas de los Madero eran respetadas, eran intocables, ¿no? Y en otros lugares, algunos villistas no llevaron a cabo reparto agrario, sino que lograron tener connivencia o una buena relación, o razonablemente una buena relación con los hacendados. Entonces ahí hay matices. También hay que distinguir a veces entre los caudillos, entre Villa y Zapata, y sus seguidores, los villistas y los zapatistas, que esto también está contemplado en la relación de cartas que hace Armando en una sección aparte. Sí, yo creo que también es importante, sobre todo a mí lo que me interesaba un poco como quitar ese mito de que no sabían leer, ni escribir, ni firmar, ni nada, y tan es así que digamos es sabido que Zapata sí tuvo una educación elemental básica, en general Villa no, y creo que también eso emocionalmente es muy importante porque mucha gente puede llegar a reflejarse en ellos, ¿no? Desde esa cuna humilde y demás resurgieron y tuvieron esa capacidad de un liderazgo más allá de las academias de militar o esta académica, pues para llegar a conducir a esos personajes, ¿no? Es interesante ver eso, que efectivamente nunca van a arrepentirse de no haber ejercido el poder en una manera pues directa y tampoco ocuparon los sitios de poder, ¿no? Como no se quedaban a pernotar en Palacio Nacional, Zapata se va más adelante por el rumbo hasta la Soledad, Villa está en la Colonia Juárez, y lo estaban haciendo por sus representantes, ¿no? Pero también es evidente que conforme está pasando el tiempo y demás, pues se fueron encontrando con intelectuales que iban haciendo también, les iban a dar más información al respecto, y eso también les daba un grado muy interesante de que no eran esos Villa y Zapata originalmente de 1911, sino que la vorágine de los acontecimientos, el contacto con otros personajes y demás, pues van a auxiliarlos mucho, ¿no? Y también hasta el final es curioso que esa gente que eran los intelectuales zapatistas y villistas van a estar fuera de sus últimos días, ¿no? Villa va a ser masacrado en Parral con su escolta, y Zapata es igual, y pues todos esos intelectuales que estuvieron a un lado entre el 14 y 15, pues van a deslindarse, ¿no? Entonces yo creo que también eso sería importante, que esa lectura de las cartas y demás, y que también tener ese concepto de por qué no ejercieron el poder, que hasta en un momento puede ser así como chocante, si estaban listos, pues por qué no acabaron de ejercerlo, pues un poco también esta lectura de las cartas y demás nos daría pauta para ver esa problemática, ¿no? ¿Quiénes eran estos intelectuales importantes de Zapata? ¿Soto y Gama? Sí. ¿Y de Villa? Puede ser Martín Luis Guzmán y sobre todo Silvestre Terrazas, que fue su secretario particular, ¿no? Vicente Díaz Lombardo, hay toda una playa de personajes y demás, pero eran a los que más hacía caso Villa en ese caso, ¿no?
Entonces, también se va llegando a conjuntar eso. Y también otra cosa interesante, pues para mucha gente, de que también tenían sus embajadores, sus contactos en los Estados Unidos, ¿no? Que eso también te da idea El de de Zapata, que creo que el propio de Zapata Gama fue de Zapata en algún No, momento. era Octavio Paz. también, bueno, sí, como También. emisario. El abuelo, Sí, ajá, pero el digamos, abuelo de Paz, ¿no? El padre, El padre de Paz. de Octavio Paz, el Octavio poeta. Ujú. pero también es esta idea de que al ver cuál era esta composición social de los zapatistas y estivillistas, vamos a entender también pues, los alcances y los no alcances que tuvieron ellos, ¿no? Claro. Pero digamos que pues, dieron mucha batalla, fueron una piedra en el zapato tanto para Huerta y Carranza, y eso pues, los enarbola y siguen estando, digamos, en el imaginario colectivo, ¿no? Siguen siendo personajes muy queridos por la mayoría de la población. Claro. Sí, lo que te voy a decir es que hay en apariencia una contradicción, porque ambos ejercieron acciones de gobierno, ¿no? O sea, se hizo reparto agrario, Villa fue gobernador, se manifestaron como gobernantes también, y por ejemplo Villa fue un gobernador que gobernó con mano de hierro y que arregló las finanzas, emitió dinero, tanto Villa como Zapata. Hicieron quizá más que Madero, por lo menos porque estuvieron más tiempo antes de que lo Bueno, es que me parece que los objetivos serían distintos. El objetivo de Madero era una revolución o reforma de orden electoral, Claro. que una vez lograda, bueno, él estaba como, en apariencia por lo menos, hasta donde dio su gobierno, satisfecho, ¿no? ¿Qué es lo que comentábamos en el programa sobre Madero? Que Sobre Madero. Es todo un enigma haber sabido cuál era el proyecto agrario de Madero, que quizá estaba por ahí, ¿no? Bueno, es lo que dicen sus defensores, Claro. pero no lo conocemos. O sea, ya entramos en el campo de las hipótesis. Y Zapata, bueno, nunca se pacifica precisamente por la falta de un programa agrario. Y el plan de Ayala es precisamente para llevar a cabo el cumplimiento de ese plan agrario, ¿no? Para pasar un poco ahora al legado de uno y de otro, comentábamos hace rato en el programa que es más la figura de Zapata la que tiene cierta presencia, no todo el tiempo, pero sí la tiene en movimientos de guerrilla que atraviesan el siglo XX. Tengo aquí el libro de Laura Castellanos, México Armado, 1943-1981, que realicé con ella hace unos meses un programa sobre el libro, y aquí tiene, igual no se va a ver claramente en la cámara, pero esto es una tabla donde está por décadas, del 40, 60, 70, 80 y 90, y lo interesante aquí es que aquí en los 40, que es cuando inicia el cómputo, según Laura, de la guerrilla, están tres figuras. Rubén Jaramillo, Partido Popular Socialista, Lombardo Toledano y el Partido Comunista Mexicano. Pero la clave es Jaramillo, porque en el 43 es cuando organiza su guerrilla y Jaramillo era zapatista. Aquí lo interesante de este cuadro es que aquí está Rubén Jaramillo y acá Laura pone al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de tal suerte que, según este esquema, pues atraviesa, o por lo menos no está presente todo el tiempo, pero en el principio, y digamos ya en su última duración, está la figura de Zapata. Comentábamos también que estas guerrillas eran en todo caso más internacionalistas, castroguevaristas, etcétera, Sí. y que por tanto no es tan permanente o tan persistente la presencia de Zapata que podemos aquí comentar. Bueno, sí, lo que pasa es que el movimiento de Jaramillo había sido un militante Del zapatismo. del Morelos, es de Morelos. Sí, Ajá. es de Morelos y las reivindicaciones siguen siendo de orden agrario. Los movimientos guerrilleros que va a haber en los años posteriores, en los 60 y en los 70, van a obedecer más como a una traza internacionalista, me parece, ¿no? Y hay una suerte de ideología más internacional, como intenciones de cambiar el curso del país hacia el socialismo, hacia el comunismo, y ya está inspirado más por figuras internacionales, por Lenin, el Che, Mao, Ho Chi Minh, ¿no? Entonces no son valorados en esos años algunos de los héroes nacionales. Digamos que las figuras nacionales no aparecen en este ideario, ¿no? O sea, en realidad, entonces es hasta el ZLN, cuando... No, yo creo que antes, vamos, en términos de guerrilla sí, pero en términos de lucha popular ya empieza a haber una reivindicación de las figuras de Zapata y Villa, particularmente de Zapata, yo creo que después de los años 70, ¿no? Sí. En organizaciones campesinas, sobre todo, ¿no? Indígenas,
Zapata va a estar presente. Y es muy interesante cómo hay una disputa, de hecho, en esos años, por la imagen de Zapata. Digamos que Zapata pasa por un proceso, y Villa también, pero en menor medida, de asimilación por parte del sistema, ¿no? Desde Álvaro Obregón integra a su gobierno a algunos de los militantes zapatistas. ¿Cómo? ¿A Díaz Gama está ahí, no? A Soto y Gama sí lo integra, y Genoveva de la O. También, sí. Cuando toma la Ciudad de México ya de manera definitiva Obregón, desfila por la ciudad acompañado de los zapatistas. Héctor, déjame hacer un corte más, nos quedamos con esto. Estamos hablando sobre la correspondencia entre Villa y Zapata. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Armando Ruiz y Héctor Zarauz sobre la correspondencia entre Villa y Zapata que compila Armando Ruiz y que acaba de editar Correculta. Esta es la fotografía famosa en donde están en Palacio Nacional, ¿no? Es la segunda, porque si te fijas ahí no están mirando hacia la cámara. Es una foto menos conocida que la otra, porque los dos están de frente. Aquí ya no están tomando en cuenta al camarógrafo, y es una foto como más casual, ¿no? Claro. Nos quedamos comentando esto de las guerrillas, de la presencia de uno y de otro en estos movimientos de guerrilla. Sí, nos quedamos en la apropiación que hay de parte del Estado mexicano, el del Estado posrevolucionario, desde Obregón, del zapatismo, ¿no? Porque se requería integrar al movimiento campesino, todavía vivo, efervescente, a los cauces gubernamentales, ¿no? A fin de pacificar también ese frente de movilización. Entonces, varios de los zapatistas son integrados al sistema. Algunos van a ser gobernadores, subsecretarios de la reforma agraria, van a tener puestos de conducción, y se va a realizar poco a poco un reparto agrario que va a tener su momento más importante bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas. De manera que en estos años hay una apropiación casi plena por parte del Estado mexicano de la figura de Zapata, es decir, Zapata es del gobierno, ¿no? El gobierno postrevolucionario se siente heredero de la gesta revolucionaria y, entre otros, de Zapata. O sea, Zapata está en la revolución hecha gobierno, digamos. Está hecha gobierno. Hasta los años 70 y después nadie va a ver a disputar la apropiación de la imagen de Zapata. Son los movimientos posteriores a esos años en los que se da una vuelta a las figuras nacionales, ¿no? Zapata y Villa, por ejemplo, de la Revolución, o Morelos o Juárez de otras épocas, ¿no? de la Independencia y la Reforma respectivamente. Y es entonces cuando organizaciones independientes van a enarbolar a Zapata y a Villa como imágenes de rechazo al gobierno, de rebeldía y de lucha por la justicia. Por eso me parece que siguen vigentes las figuras de Villa y de Zapata, porque siguen representando, sí, la revolución derrotada, los representantes del pueblo, siguen encarnando a los pobres, siguen siendo considerados como la lucha contra la injusticia y contra el poderoso, ¿no? Entonces, por eso la gente reivindica a Villa y a Zapata, pero no a Calles, no a Obregón, no a Carranza. Nadie en las calles grita: Carranza vive, la lucha sigue, ¿no? O viva Eulalio Gutiérrez. Sí, siguen siendo Zapata y Villa, porque ellos encarnaron a la Revolución Popular, ¿no? Y es muy interesante cómo a partir de entonces se da esta disputa por órganos de izquierda e independientes de la sociedad civil, de manera que ha derivado la imagen de Zapata ya no solamente para luchas de orden agrario o indigenista, sino que ya vemos a Zapata en mantas de lucha contra el maíz transgénico, que ya sería algo ecologista, o en luchas de carácter urbano o de igualdad sexual o de igualdad de género, en fin, que la figura de Zapata y Villa, particularmente Zapata, ya se ha trasladado a otros órdenes que en principio le serían ajenos. Pienso en el Frente Popular Francisco Villa, que es una organización popular de la Ciudad de México, ¿no? Inmediatamente pienso. Sí, es correcto, que bueno, tiene más que ver con cuestiones de vivienda. apropiación de vivienda y de lotes y de terrenos, ¿no? Hay una exposición, además, en el Museo de Arte Popular, ¿cierto? Que tiene que ver precisamente con esta apropiación, no ya nada más oficial, sino en general, ¿no? Artístico, cultural, de las figuras de
de Villa de Zapata. Interesante porque tuvimos oportunidad, Héctor y yo, de participar ahí, y el objetivo es seguir dando a conocer esta exposición que acaba en febrero, el uso de las imágenes en lo político, en lo académico y también en las artesanías y en el comercio, ¿no? Y eso también nos hace ver precisamente todas esas cuestiones y demás, ¿no? Que al hacer una muestra museográfica que se ven desde cosas particulares, cartas, sillas, plumas y demás, vamos a recrear esa época. También de lo que vamos a ver, su importancia está en el cine. Ahí es en donde Villa un poquito va a sobrepasar a Zapata como una imagen en el cine. Si bien originalmente la figura de Zapata va a estar en las instituciones del gobierno, la CNC, por así decirlo, y otras, Villa va a aparecer más en el cine, ¿no? Y también la cantidad, esa muestra que vamos a encontrar en ese museo, va a versar también sobre muchas revistas, tanto nacionales como extranjeras, en que sus figuras van a traspasar esas imágenes, ¿no? Es también muy conocido en los barrios chicanos, en Los Ángeles, de que las bardas, los grafitis de allá, forzosamente están Villa Zapata y el Che Guevara también, ¿no? Son sitios ya más cosmopolitas, y a veces me permito también decir estas referencias de cómo otros personajes, no instituciones oficiales, pues van a también retomar las figuras. Los grupos chicanos van a retomar la foto de Villa y Zapata en Palacio Nacional para sus discos. Gato Barbieri va a tener una pieza de sax que se llama Viva Emiliano Zapata. Bob Dylan va a retomar en un estribillo donde va a mencionar a Villa, porque es, digamos, cómo nos analizan, cómo ven, cómo van a divulgar estos héroes nacionales, pero que van a trascender a nuestras fronteras, ¿no? Ese, digamos, Villa y Zapata en lo cultural. Y los Flores Magón no necesariamente están al lado, ¿verdad? No. No, bueno, no en esos términos de popularidad. Sí, o sea, hasta el Che, por ejemplo, dicen, Villa Zapata del Che. Sí, así como símbolos de resistencia. De resistencia. Sí, los Flores Magón, pero menos, me parece, ¿no? Que me parece que aparecerá más en organizaciones más de sindicalistas o que tienen una mayor elaboración política, ¿no? Claro, es menos espontáneo, ¿no? Menos porque bueno, eso del Che y Bob Dylan está bien, pero es como un poco la visión folclórica de México. Sí, exacto, ¿no? sí. Entonces, así como en términos de ideologización, no me parece que sea de lo más rescatable, ¿no? Pero sí son una representación de la popularidad de ambos personajes. Sí, es como un inventario, ¿no? Y eso sería precisamente el objetivo, una invitación para que asistan ahí, porque da esa idea y el flujo de esta gente que ha asistido, pues nos indica que hay un interés todavía porque se siguen conociendo y saber un poco más de la vida y obra de estos personajes. Bueno, pues muy bien, pues les agradezco muchísimo, Armando, y felicidades por el libro, una edición espléndida, y además interesantísimo revisar esta compilación de correspondencia entre Villa y Zapata. Próximamente ya va a estar en las librerías, y pues es un trabajo fundamental para los interminables debates en torno de ese complejísimo proceso tan nuestro que es la Revolución Mexicana. Te agradezco muchísimo, Armando. A ti, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias, señores. Bueno, muy bien, pues no dejen de llevarse la correspondencia entre Villa y Zapata. Nosotros, los hombres ignorantes que hacemos la guerra. Vale la pena que se lo lleven. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.